Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses les da la bienvenida al acto de lanzamiento del libro Forensis 2013, Datos para la Vida. Saludamos en la mesa al doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Señor Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Alfonso Gómez Méndez. Señor Vicefiscal General de la Nación, doctor Jorge Fernando Perdomo Torres. Señor Defensor del Pueblo, doctor Jorge Armando Otálora Gómez. Igualmente, saludamos y damos la bienvenida a todos los invitados especiales, delegados institucionales, medios de comunicación y demás funcionarios del Instituto que hoy nos acompañan. Damos inicio entonces a este evento con el Himno Nacional de la República de Colombia. A continuación se dirige a ustedes el doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien hará la presentación oficial del libro Forensis 2013, Datos para la Vida. Se cumplen ya este año 100 años de existencia del Instituto. 100 años desde cuando se organizó el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En todo este tiempo, el Instituto ha conocido y ha sido el receptor del dolor humano en todas las diversas formas de violencia que muestra nuestra sociedad. De igual manera, ha sido en ocasiones protagonista y en otras testigo de la formulación e implementación por parte del Estado de políticas públicas destinadas a la prevención, control, represión y sanción de esta misma violencia. Durante este tiempo, además de auxiliar a la Administración de Justicia al realizar estudios técnicos y científicos propios de la medicina, la odontología, la antropología, las ciencias puras y aplicadas, el Instituto se ha dedicado a una labor silenciosa, no por eso menos importante, reflejada en los estudios epidemiológicos que han nutrido el conocimiento forense en todas sus especialidades. Es a través de la epidemiología de la violencia que el Instituto en estos 100 años de existencia responde de manera permanente a través de sus publicaciones a su compromiso social, contribuyendo con la salud pública al abordar la violencia como una enfermedad social y de esta forma contribuir a mejorar la convivencia social. Sus estudios son fuente de conocimiento que permiten la comprensión del fenómeno y sus variables para la prevención y manejo de los aspectos que se constituyen medulares para su abordaje. La epidemiología aplicada a la violencia nos ayuda a revelar la violencia no solo como un aspecto meramente individual, sino como un fenómeno social, considerado en la actualidad como una epidemia. La violencia como tal es susceptible de medición y de análisis científicos en sus causas, variables y resultados. De sus análisis se deriva la política pública encaminada a atender desde la prevención hasta la política criminal. En el ejercicio de esta labor es cuando advertimos que hoy el estudio de la violencia amerita un trato diferencial, como metodología para estudiar la realidad a partir de las diferencias observadas entre los miembros de la sociedad. En este tipo de estudio se describe, predice y explica la variabilidad interindividual, intergrupal respecto del sexo, la preferencia sexual, la edad, la condición socioeconómica, política, de educación, cultural y hasta la geográfica en relación con el origen, la manifestación, existencia de las conductas violentas.
En la actualidad, nuestra sociedad vive un periodo de transición extraordinariamente acelerado. Estamos siendo los protagonistas del paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información, de las comunicaciones y del conocimiento. Gracias a ello, los acontecimientos a diario hacen tambalear la economía y también la convivencia. Es evidente que en la sociedad en que vivimos ya no son válidos ciertos modelos en la comunicación ni ciertos conceptos tradicionales, pues el mundo se rige actualmente según un nuevo orden. Ante esta nueva situación debemos tener presente que la desigualdad está aumentando de forma espectacular, lo cual genera grandes tensiones y conflictos, y es vital ser conscientes de ello e intentar estudiarlo. Esta publicación número 15 de Forensis 2013, Datos para la Vida, es el resultado del trabajo de cada uno de los servidores del Instituto que de manera directa en los más de 147 municipios atienden los servicios médico-legales, complementado con la atención indirecta realizada en el resto del país por médicos en prestación de servicio social obligatorio. Esta información, cuidadosamente recolectada, procesada, verificada y analizada con estudios estadísticos y epidemiológicos por parte del grupo de profesionales del Centro Nacional de Referencia sobre Violencia que dirige la doctora Diana. Muchas gracias, doctora Diana. Es la que se deja hoy a disposición del país para su aprovechamiento por parte de los diversos estamentos del orden nacional, departamental, municipal, entre otros. Quiero con esto presentarles nuestro Forensis 2013. Ustedes van a encontrar allí todo un estudio epidemiológico de la violencia. Diferenciamos la violencia fatal de la violencia no fatal, y allí vamos a hacer énfasis, o se hace énfasis en los estudios sobre homicidios, suicidios, accidentes de tránsito, lesiones accidentales diferentes al accidente de tránsito, y en las lesiones no fatales sobre las diversas modalidades que hoy aquejan a nuestra sociedad, especialmente la violencia intrafamiliar, la violencia interpersonal, al igual que toda la violencia generada en el contexto del delito sexual. Esta primera presentación es un abrebocas de lo que van a encontrar ustedes en el Forensis 2013, los estudios de las lesiones fatales. Ustedes ven cómo la curva no presenta en los últimos 10 años una mayor variación. Sin embargo, hoy tenemos la tasa más baja de violencia fatal en los últimos 10 años, correspondiendo a un 56 casos por cada 100.000 habitantes. Dentro de las lesiones no fatales, de igual manera, a pesar de que no es la tasa más baja, en los últimos 3 años se presenta un leve descenso de la violencia no fatal. Ahora la iremos a discriminar. Aquí tenemos en unos cuadros estadísticos los departamentos con las tasas más altas de muertes violentas: Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Putumayo, Meta. Son los 5 departamentos que por tasa tienen los índices más altos de violencia. Así como los departamentos que en lesiones no fatales presentan los índices más altos de lesiones no fatales: el Casanare, el archipiélago de San Andrés, Cundinamarca, Quindío, Bogotá, como los municipios que también presentan lesiones no fatales: el municipio de Nariño, en Antioquia, Soracá, El Rosal, Tocaima, Villanueva. Aquí vemos un comparativo del
cómo se ha presentado este tipo de situaciones en el caso de las lesiones fatales entre el año anterior y este año, viendo un descenso significativo en los homicidios entre el año anterior y el presente, pero aumentándose un poco lo que ha sido las muertes en accidentes de tránsito. Los suicidios y las muertes accidentales diferentes al accidente de tránsito reportan hoy por hoy un descenso, un leve descenso que corresponde al orden del 1%, 1.2%. Y en lesiones no fatales, la situación no es la misma. La violencia interpersonal en Colombia ha aumentado. A pesar de que ha disminuido la violencia intrafamiliar, la violencia interpersonal reporta las mayores lesiones no fatales. Los accidentes de tránsito que dejan lesionados, no muertos, sino lesionados, también se han incrementado en el país. El comportamiento del homicidio en Colombia lo vemos a través de estas curvas. La inferior nos muestra la tasa, a pesar de que, de acuerdo a la tasa, tenemos el registro de la menor tasa de homicidios en los últimos 10 años. Tenemos una tasa de 30.3 muertes por cada 100.000 habitantes, homicidios por cada 100.000 habitantes. A pesar de eso, pues no hemos llegado al estado ideal, a la situación ideal. Aún nuestras tasas de homicidio en el país siguen siendo altas. La modalidad con la cual se produce este tipo de lesión, de muerte, sigue siendo, y lo ha sido durante muchos años, el proyectil de arma de fuego, encontrando en segundo lugar las lesiones por elementos cortopunzantes, los elementos contundentes. Esta gráfica nos muestra la distribución en barras, así haciéndole una vista general podemos entender que sí, efectivamente Arauca muestra las mayores tasas, pero el Valle del Cauca también nos señala unas tasas muy altas en el país. El comportamiento del suicidio, una situación que duele mucho a la sociedad colombiana. Las muertes por suicidios en Colombia. ¿Qué vemos? Si acaso, después de un aumento del suicidio hacia el año 2007, desde el año 2010, 11 para esta fecha, un leve descenso del suicidio. Como les decía, frente al año pasado corresponde al 1.02%, con una tasa que desafortunadamente sigue siendo alta para Colombia, aunque es de las tasas más bajitas en los últimos 10 años, del 3.8 por cada suicidios por cada 100.000 habitantes. Los mecanismos que generan suicidio en Colombia: las asfixias, el ahorcamiento, el estrangulamiento, los tóxicos, los proyectiles de arma de fuego y los elementos contundentes siguen siendo las 4 primeras causas del suicidio. Las edades de estos grupos, observen ustedes cómo la mayor edad en los suicidios está en las edades más productivas del hombre y de la mujer, las edades entre los 20 y los 30 hasta los 40 años. Pero curiosamente ustedes encuentran allí que entre los 5 y los 9 años se presentaron 2 suicidios. Eso es preocupante para el país. Se encontraron entre los 10 y los 14 años 63 suicidios. Uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños y niñas? Las tasas por edad, miren ustedes que corresponden a estos mismos rangos de edad. Y aquí, en un panorama nuevamente general, las barras nos muestran dónde se presentan con mayor medida los suicidios. El departamento de Antioquia, el departamento de Arauca, Cundinamarca. El comportamiento de las muertes por accidentes de tránsito. Este año aumentamos el número de muertos por accidente de tránsito. Y ustedes ven que la curva va en un leve ascenso. La tasa
tasa de muertes por accidente de tránsito es de la más alta en los últimos, bueno, el año pasado tuvimos una tasa mayor, pero sigue siendo de las más altas. 13.2 muertes en accidente de tránsito por cada 100.000 habitantes en Colombia. Las lesiones en accidentes de tránsito también se han aumentado, se han disparado. Aquí es donde nos preguntamos entonces si la política pública respecto a la accidentalidad de tránsito está bien enfocada o si requerimos hacerles algunas variaciones. Miren ustedes las relaciones que tenemos allí de muertes en accidentes de tránsito, cuando tenemos las relaciones por sexo y por modalidad de la persona que fallece. Tenemos ahí las muertes más importantes, el mayor número en conductores, en segundo lugar en peatones, en conductores, especialmente los conductores de motocicleta, principalmente. Y en lesiones por accidentes de tránsito, lesiones no fatales, también tenemos una situación muy parecida. Sigue siendo el conductor y el pasajero, y especialmente los conductores de motocicletas. Y aquí el panorama general del país sobre este tipo de situaciones. El comportamiento de las muertes accidentales, diferentes al accidente de tránsito, generalmente relacionadas con accidentes en el trabajo, accidentes en la casa. Las curvas nos muestran un leve descenso que se viene presentando desde el año 2011 y que nos llevan en este momento a la tasa más baja en los últimos 10 años, 5.61 muertes por cada 100.000 habitantes. Las lesiones producidas por este tipo de accidentes, sin embargo, y en contraprestación o contradicción a las muertes por accidentes, las tasas en lesiones aumentan y tenemos la mayor tasa en los últimos 10 años, 27.36 lesionados en accidentes por cada 100.000 habitantes. Esto tiene un significado. La mayoría de los accidentes no son accidentes fatales, y eso hay que mirarlo especialmente desde el punto de vista de la salud pública, porque todos estos lesionados son los que encarecen el sector de salud en Colombia. Aquí vemos la distribución tanto para muertes como para lesionados en el país, y podemos identificar ciertos departamentos que se llevan están punteando en este tipo de situaciones. Dentro de la violencia interpersonal, una violencia que preocupa al país, el comportamiento de la violencia interpersonal. Observen ustedes cómo ha aumentado la violencia interpersonal en el país. Es muy preocupante encontrarnos que hoy tenemos también la tasa más alta en los últimos 10 años de violencia interpersonal. Los colombianos nos estamos agrediendo mucho. Esta violencia está relacionada con ciertos factores. Mire, la violencia en personas que consumen algún tipo de sustancia, son consumidores de drogas, se presenta principalmente allí, en el personal que está en las cárceles, en el personal de internos de las cárceles. La violencia interpersonal en el área rural, muy grande, muy importante. Aquí tenemos el panorama del país en violencia interpersonal. La violencia intrafamiliar, que ha mostrado un descenso, pero no es un descenso que hay que mirar con mucho cuidado. Hay que ver este descenso con mucho cuidado, a ver qué es lo que está pasando, si es que realmente está descendiendo o lo que está sucediendo es que el reporte es cada vez menos, porque no es fácilmente explicar cómo aumenta la violencia interpersonal y disminuye la violencia intrafamiliar si muchos de los factores son comunes.
Aquí tenemos entonces la violencia contra niños, niñas y adolescentes, una situación que preocupa. Mire, la mayor violencia está dirigida a los niños y niñas de 10 a 14 años. Pero no es de dejar de analizar la violencia hacia niños y niños entre los 0 y los 4 años. Importantísimo esto. Los factores de vulnerabilidad. Niños y niñas en estado de abandonos. Los niños y niñas en las áreas rurales. El consumo de sustancias psicoactivas en los niños y niñas. Miren ustedes el principal agresor de los niños, los principales agresores: los padres, las madres, los padrastros, los tíos, los hermanos. Por eso es que esta agresión se presenta en momentos en los cuales uno diría que el niño y la niña tienen que estar más protegidos: cuando salen del colegio, cuando están en la casa, los fines de semana, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. La violencia de pareja. Una leve disminución de la violencia de pareja. Y aquí vemos la violencia representada. ¿Quiénes son los que violentan más hoy en el país? Los compañeros permanentes, los excompañeros, el esposo, el novio, el exesposo, el exnovio. Bueno, quienes deberían proteger más a su pareja. Las edades también las tenemos entre los 20 y los 30 años, los índices más altos de este tipo de violencia. La violencia dirigida contra el adulto mayor, contra nuestros ancianos, que están igualmente desprotegidos como los niños y las niñas. A pesar de que viene en una curva de descenso, aún tenemos una tasa muy importante, el 27.4 por cada 100.000 habitantes, 27.4 ancianos vulnerados por cada 100.000 habitantes. Los grupos de edad, miren ustedes cómo los 80 y más presentan unos índices altos de violencia. Claro que el más frecuente es entre mayor de los 60, de 60 a 64 años. La mujer sigue siendo muy vulnerada en todos los aspectos, en todos tipos de modalidades de lesión. Aquí vemos el panorama de la violencia intrafamiliar. Cuando analizamos las conductas sexuales, las lesiones generadas en el marco de la violencia sexual, encontramos estas curvas. La curva amarilla es el número de casos y la roja es la tasa. Hoy tenemos una tasa de 44 lesionados por cada 100.000 habitantes, 44 abusados por cada 100.000 habitantes. Y recuerden que este tipo de conducta es un iceberg. Solo vemos, según las Naciones Unidas, cerca de un 30% de la realidad del fenómeno. Y aquí están las edades de las personas abusadas y el sexo. Miren ustedes como la mayor abusada sigue siendo la mujer, las niñas. ¿Cómo presentamos abuso sexual de 0 a 4 años y en más de 80 años? Y cómo el agresor sigue siendo predominantemente el familiar o una persona conocida. Es decir, el asalto sexual es mínimo. Y la distribución geográfica del abuso sexual. El fenómeno de la desaparición en Colombia, que también atiende el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En los últimos años se ha mantenido una curva bastante alta de desaparición. En el año pasado se registró un leve descenso en el número de personas reportadas como desaparecidas y hoy tenemos una tasa del 15.4 desaparecidos por 100.000 habitantes. Los rangos de edad en los mismos periodos productivos, entre los 20 y los 40 años, las mayores desapariciones. Y estas son las desapariciones presuntamente forzadas registradas en el instituto. Para el año pasado, 1.030 desapariciones presuntamente forzadas.
las personas desaparecidas. Ahí están los campesinos, los religiosos, los indígenas, los colaboradores de grupos ilegales, presuntos colaboradores, los desmovilizados, los grupos étnicos. Bueno, aquí van a encontrar ustedes discriminados todos estos aspectos. Según los factores de vulnerabilidad que hemos encontrado, personas que se desaparecen y que guardan relación con el consumo de sustancias psicoactivas. La desaparición en el sector rural sigue siendo muy alta. Los religiosos, los desplazados, los desmovilizados. Bueno, aquí está la distribución geográfica del fenómeno de la desaparición en Colombia. Interesante para analizarlo. Como ustedes ven, este es un documento que le entregamos al país como resultado de todo el trabajo de nuestros funcionarios. Quiero agradecer mucho a todas las personas que contribuyeron a este ejercicio. Quiero especialmente un agradecimiento para las entidades que colaboraron con el Instituto Nacional de Medicina Legal, a quienes enviaron sus artículos, hicieron sus análisis, a todos ellos que con una voluntad muy férrea lograron contribuir a este documento que hoy hacemos entrega. Especial mención quiero hacer al grupo nacional, al grupo denominado Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, a su jefe de grupo, la doctora Diana Moya, que tomó las riendas y se fijó unas metas muy importantes, pero ella sola no lo hizo todo, su grupo de colaboradores. Muchas gracias a todos ellos, muchas gracias al país entero por entender que el instituto no es solamente un instituto que estudia muertos, por entender que el instituto tiene un papel muy importante para la vida, y por eso nuestro Forensis se llama Datos para la Vida. A todos ustedes, muchas gracias, a mi esposa y a mi hija por acompañarme, muchas gracias. A continuación se dirige a ustedes el señor Vicefiscal General de la Nación, el doctor Jorge Fernando Perdomo Torres. Para la Fiscalía General de la Nación es sin duda admirable el trabajo que se hace año tras año desde el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, trabajo que termina plasmado en esta publicación. A usted, doctora Diana, y a su equipo de colaboradores, de verdad un especial reconocimiento. Por supuesto, ofrecer un reconocimiento muy especial a todos los funcionarios del instituto que todos los días cumplen funciones sumamente importantes para nuestra sociedad, y es precisamente brindarnos ese especial conocimiento, ese conocimiento técnico para acercar a la administración de justicia a lo que pasa en la realidad, lo que está pasando en Colombia. Creo que los datos que nos ha presentado el doctor Carlos Eduardo en esta mañana son datos que no solo describen lo que es nuestro país, la realidad, sino que en algunas medidas también nos permite estar un poco más optimistas sobre el derrotero y sobre hacia dónde estamos caminando en Colombia. En el marco de esta importante función que cumple el Instituto y de la constante necesidad de nuestra sociedad de tener un conocimiento completo y actualizado, esta publicación Forensis es una herramienta indispensable. Y es indispensable no solo para nosotros, las organizaciones estatales, para la Defensoría, para los ministerios, para los operadores jurídicos, sino también para las empresas privadas, para la academia, para los investigadores y para la comunidad. Y es indispensable no solo porque lo que está allí plasmado en ese ejercicio juicioso de cada año no solo le sirve a los fiscales, a los jueces, para tomar decisiones judiciales, para orientar también las investigaciones,
sino también, por ejemplo, a los diferentes actores del Estado para diseñar políticas públicas en todas estas áreas que permitan superar esto que está pasando. Por eso la tarea que desarrolla el Instituto Nacional de Medicina Legal no solo contribuye a la labor que desempeñan todos estos funcionarios y los actores del sector privado, sino también a un sector de la población que en los últimos años había estado poco visibilizado, pero que ahora, de la mano de las nuevas políticas públicas, ha cobrado bastante importancia, y es el sector de las víctimas. Las víctimas de la violencia en Colombia, violencia en todas sus formas, y decimos víctimas no solo quienes han sufrido directamente, sino aquellos que, como todos los que estamos aquí, de una u otra forma hemos sido perjudicados por el conflicto. Estos datos, este trabajo, doctor Carlos Eduardo, va a permitir sin duda que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando y de una u otra forma ver satisfechos nuestros derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación. Miren ustedes que la política pública de los últimos años en Colombia ha estado enfocada precisamente al reconocimiento de las víctimas, y este trabajo, por supuesto, va a servir también para eso. Todos estos hechos que vemos ahí nos van a permitir adoptar políticas públicas que impliquen, primero, prevenir, en la medida de lo posible reducir, para otorgar, por supuesto, una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos. Es una publicación en donde se refleja el trabajo de toda una institución y, sin embargo, quiero decirlo, es una publicación que todavía nos pone a reflexionar sobre todo lo que en el país necesitamos y aún tenemos por hacer para avanzar en nuestro proceso de pacificación y para ser sobre todo una sociedad mucho más justa y una sociedad en la que todos podamos vivir en paz. Yo le agradezco a usted, señor director, a todos los funcionarios del instituto, a quienes hicieron posible esta publicación. Creo que esta publicación, como su nombre lo indica, nos entrega muchos más y mejores datos para vivir. Muchas gracias.